Dígame el nombre, por favor. Ercilia Muñoz Basurto. Eso es. Ercilia Bárbara. Sí, Ercilia Bárbara Muñoz Basurto. Usted es del año 1959. Sí, Tiene 66 ahora. sí, 66 años. Y estamos en la comunidad del Relleno. En la comunidad del Relleno, sí. Ya, nosotros íbamos a entrevistar a don Francisco. ¿Qué es para usted? Hermano, Ah, él es hermano, pero está en diálisis o... él está en diálisis. Ya, bueno, Llega pues a las 5. otro día será que va todos los miércoles. Lunes, miércoles y viernes. 3 días a la 3 semana. días a la semana va a Chone. No a Bahía, A Bahía va. a Bahía. Ya. Muy bien, entonces nos presentamos nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Ariel, tengo 16 años y vivo en la comunidad de Piquigua. Ya, entonces mi nombre es José Antonio, yo soy también de la Fundación Raíces y Sueños y estamos, pues eso, recogiendo entrevistas en este caso de personas adultas, Muy y bien, hemos venido a entrevistarle a usted con todo gusto. está bien. Muy bien, cuéntenos un poquito de su familia, su niñez, cómo fue, dónde nació usted. Nosotros, o sea, yo nací aquí mismo en el Relleno y la crianza es igual, aquí mismo y así hemos pasado el tiempo. Nos crió mi papá, ¿Cuántos hermanos eran ustedes? como 11 parece. que 11. son. Es que sí. Ya. ¿Y se criaron todos juntitos? Así uno sí, aquí, casi todos. Casi todos juntos. Y ahí pues, con el tiempo crecimos a la pobreza y como siempre, nosotros no somos bien estudiadas y se sabe que el tiempo era antes difícil, los estudios, No había escuelita por acá. no, La escuela más próxima, ¿dónde era? ¿Piquigua o tampoco? abajo en Rimariano, En Río Mariano había. Mariano Tutumbe, pero usted sabe pues padre que cuando uno pues es adolescencia, uno tenía que estar a la las a la órdenes. miras de que Claro. los padres dijeran, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues ahí somos pocos estudiados. ¿Y ustedes fueron a la escuela, a alguna escuela aquí a...? No, A ninguno. nada, a Mi ninguna. papá nos buscaba un Profesor profesor particular. particular, así por días. Y así tuvimos medio por ahí. Intentar afirmar el no. Ya, pero para firmar y eso sí. Sí, ¿Y para leer también o no? poco. Poco, para Poco. leer poquito. Ajá. ¿Y para cuentas? Peor todavía, ¿o cómo? Por ahí cosas que sean sencillas, para que no sea Lo- muy lo subida. sencillo sí. Claro. Las sumas y... Sí, así es. Y así pues, nos criamos y aquí estamos. ¿Cómo era su niñez? ¿Jugaban? ¿Tenían tiempo para jugar? Claro, sí, así, las vecinas por ahí, que eran las flores, por ahí así. Sí teníamos. ¿Y qué juegos jugaban? Y por ahí así, por rato nos dejaban ir, antes los veteranos eran medio Estrictos. estrictos, sí, y entonces por ahí jugábamos por ahí un ratito. A veces jugábamos que las muñecas, que andábamos jugando pelotitas por ahí, pero no era cosa diaria. No, eran pocos tiempos que nos uníamos así. Ya, ¿y los oficios que tenían que hacer? Ah, eso sí era. Pues, Eso por sí era semana, diario. Claro, Pero por semana se por repartían. semana, claro. Eso sí nos enseñó mi mamá, que teníamos cada una semana hacer los cargos de la cocina, todo lo que es cocina, la casa, sí. ¿Hermanas cuántas eran ustedes? Nosotros éramos 4, 6 hermanas. ¿Pero ya de la edad de usted o mayores o menores? Mayores, pues. Mayores. Serían las dos acá, una fallecida, Lo digo, una todavía vive. para repartirse los oficios. Ah, sí, pues ya sí. De las que íbamos creciendo, ahí ya nos iban poniendo Poniendo. las tareas, sí. Entonces, una cocinaba, Sí.
la otra lavaba y así. Y así. También mi papá había criado unas sobrinas y ahí nos uníamos con ellas. Claro, y se repartía Se también, ¿no? repartíamos Los oficios. los oficios. Sí. Ya. Ahí mi papá nos llevaba, él era agricultor, los llevaba, sembraba arroz, café y nosotros andábamos con él ahí, Varones y mujeres, todos. varones y mujeres, sí. Pero si sembraban arroz tenían también que cuidar el Sí, pájaro. ¿o cómo? claro, ahí era, cuidar los pájaros, sembraba maíz. Y para el arroz no se necesita agua, quiero decir. Pero en aquel tiempo llovía más. ¿o cómo Claro, será? pues ahí sí llovía, y entonces pues ahí sembraban así de invierno. Pues. Ahí nos repartíamos unas a cuidar los pájaros, ya cuando era de cogida, otra parte iba a coger, y así lo pasamos nosotros. La infancia de nosotros así. Y luego con ese arroz, como Lo sacudían, lo tendían en corredizas, antes había unas cosas que correrían ¿no? así en la madera, le hacían y lo hundían y lo metían así, los asoleaban y después los pilaban a maceta. Así en esos bunkers que antes había. ¿Pero a usted le tocaba pilar o solo a los varones o cómo? A los varones y cuando no estábamos por ahí también nos poníamos a aprender. Ya, Ajá. a pilar con A las pilar macetas con en el las búnker. macetas, sí, los bunkers. Como pilábamos el café, sacábamos café. Ya. Y el arroz era solo para consumo, ¿no? Claro, sí, ahí sí era para consumo, No era para no más para cosas. negocio, no. Y bueno, el maíz lo mismo, ¿no? El maíz lo mismo. No se vendía nada, ¿no? Maní también. También eso cosechaba y entonces ahí nosotros le ayudábamos todo el tiempo. ¿Y ahí cómo hacían? ¿Tenían chacrita para una huertita o porque los puercos se criaban libres o qué? Claro, ahí teníamos que andar cuidando por ahí. Ya. Ajá, ahí cuidábamos. Para las yucas, pero como antes pues se hacían esas cercas, chácaras que Sí, decían. hacían chacra Sí, con una cerquita con de... una cerquita de caña y para ahí que no ya- se metan los animales, ¿no? así era. ¿Y en la chacra qué sembraban? Hay yuca, haba, frijoles, todo eso se sembraba. La yuca, claro, y el frijol, que eso en Semana Santa era Claro, muy socorrido, muy... mucho. Antes que se sembraba el camote, todo eso hacían esas chácaras y ahí sembrábamos. Todos íbamos. ¿Tenían eras en la casa también o no? Claro, sí. ¿Y en la era qué sembraban? Ahí las cebollas, las hierbitas, El tomate tomate, los pimientos, así. y las plantitas medicinales también ahí, ¿o no? También, sí, en el tacho, que todavía, habemos unas que todavía tenemos, que el orégano pequeño y así. Ya. Sí, todavía. Habemos personas que todavía desistimos de tener esas plantas. O sea, usted todavía tiene. Sí, yo todavía tengo alcohol de menta, ¿Y para qué usa? Por ejemplo, el alcohol de menta, ¿para qué lo usa? para cólicos así, estomacales, así. Todo eso se usaba antes y así todavía tengo yo por ahí. Ya la creencia de uno, que cualquier plantita medicinal, entonces uno no la aparta, sino que la cultiva, la ¿Cuál? tiene todavía. ¿Cuál más tiene el oreganón? Sí, orégano pequeño, el ajenjo, todavía tengo unas matitas por ahí. ¿Y el ajenjo para qué? Dicen que para el estómago, así, pero todo usted sabe que la fe y la creencia nunca se Claro, pierden. claro. Ya, sí, Y hay hierbabuena sí, también, También. todas esas cosas. y luego las... El llantén, ¿El todo llantén, eso, el llantén pues, para qué lo usan? y aquí las hacen té, por aquí las hacen té, a veces para dolores de muela, Ya. así, ¿se entiende? ¿Y tenían bejuco como la Zaragoza y así o no? Claro, y todavía hay eso, sí, todavía. ¿Y para qué la usa la Zaragoza? Para así,
cólicos, para dolor de estómago, para gripe. Para el COVID, ¿qué han usado ustedes? Eso sí usamos una planta que se llamaba, Tres puntas. tres puntas. Tres puntas. Sí, tres puntas. Eso es amarguísimo también, Ajá, ¿no? eso es amargo, sí. Ya, y con eso se han defendido Sí, del COVID. claro. Eso llegó a tiempo de que mucha gente se salvaba con eso. Claro, sí. Sí. Eso es con las tres puntas. Todo el mundo dice que gracias a eso se han Sí, se librado. salvaron. Así. Ya, y para las plantitas para los ojeados también tiene usted o no. Claro, sí, todavía tengo por ahí una. ¿Y cuáles tienen? Solamente tengo espanto ahorita, y Espanto congona. y la congona. Y congona, sí. ¿Y cuál espanto tiene? Del pequeño. Del pequeñito. Ajá. Ya. ¿Y quién cura mal de ojo? ¿Usted sabe curar o No, a veces la gente pide y Pide. ya. Claro. Ya. Y ahí vienen a ver y yo les doy. Ya. ¿Y por aquí quién cura de ojeados? Al relleno nadie. Casi nadie por aquí. Pero sí hay enfermos de mal de ojo. ¿o cómo? Ah, sí, pero ya la gente lo saca en otros lados. Ah, ya. A hacerlos curar donde hay personas que sepan. Ya. Y es. Muy bien. Y, o sea, su papi cultivaba los cultivos de invierno que eran Como el maíz, el maní, el arroz. Sí. Y luego también tenía cultivos anuales de, yo qué sé, de cacao, café. Café, más De era café café. tenía cafetales. Sí, café. ¿Y que tenía guavas o como Sí, con el café? sí, huevos, pechiche. Ya. Esas cosas había en la parte que Del sembraban, café. sí, del café. ¿Y les tocaba a ustedes ir a cosechar el café o cómo? Claro, nosotros, Pero les tocaba todo, también les tocaba todos, hombres y mujeres, sí, limpiar el café también a o no. limpiar, sí. Porque el café sí hay que limpiarlo, Claro. por yo que sé, porque las culebras siempre Sí. se metían por ahí, ¿no? Las culebras eran bastantes en esos tiempos, Sí había, ¿no? sí. ¿Y cómo iban a coger el café? ¿Por lonas o cómo? Con lonas, pues antes con lonas y botas, bien cubiertas, con camisas, todo bien cubiertas para los moscos. En esos tiempos había bastante, ¿no? Había mucho mosco. Y también había, en los tiempos de ustedes llovía Claro, también esos llovía. meses del café, ¿no? Claro. Julio, a- agosto. Agosto era como pleno invierno antes. Y pasaban mojaditas todo el día. Mojaditas, Todo el día mojaditos todo el día mojadito. con ese café. Comiendo café hasta las 2 de la tarde y yo vaya a recoger el verde aparte y el maduro aparte. Así hacían antes. O sea, al principio hacían eso, ¿no? Sí, al principio sí. Como era para guardar, todo ello aparte. Ya. En cambio ahora no, ya el que tiene coge y vende lo que sea verde y maduro, ya todo ve igual. Todo igual, ¿no? Ajá. Pero anterior se dejaba para la casa, ¿cuál se dejaba? ¿El verde o...? El seco, El que- seco. que todos secaban. Ya. ¿Y cómo hacían? ¿Lo secaban al sol o ya tenían ustedes...? No, y ahí ya hacían un cerco y ahí lo tiraban en el patio. Ahí se quedaba, después unos 2 o 3 días lo revolvían y ahí iba secando cuando hacía sol. Y se vendía seco. Vendían seco y si no lo guardaban para el gasto de la casa. Ya, como gasto de la casa. Pero después, más adelante, vinieron con las maquinitas estas, ¿cómo se Claro, llamaban las? los molinos. Los molinos, ¿no? Claro, porque antes la gente pues nomás molían en piedritas de mano, decían. Había unas bandejitas o piedras mismas. Ahí se molía el café o el maní. Y ahora después ya vinieron que los molinos. Ahora ya se usan tantas cosas. O sea, a usted Como sí antes. le tocó con piedra Sí. moler Sí, maní, el maní, arroz, no, arroz no, bueno, no, el café, los cominos, el ajo para la línea, la ¿no? comida. La sal también, ¿no? La sal ahí ya También la se molía, claro, ¿no? se molía Sí, la con, sal. con piedra y piedra, ¿no? Con las Una piedras. piedra sobre otra piedra. Sí, así es.
Todo eso les tocaba a ustedes, ¿no? Todo lo Y cuando a la cocinera que le tocaba la semana tenía que dejarle listo, todo preparado, toda la otra que entraba. ¿qué le tenía que dejar listo? El café, el maní, ¿Para toda que la las semana? aprietas, sí, para toda la semana. Todo teníamos que dejar así. ¿Y eso cómo hacían? ¿De lunes a domingo o cómo? Sí, O sea, el domingo ya el salían, domingo y ya el lunes entraba la entraba otra. la Ya. otra. Así era. Y le dejaban hecho ya lo de la semana, pero ella tenía que dejar para el siguiente. Claro, así era. No. Pero eso era pesadito, ¿no? Lo del Claro. moler, sobre todo. Al menos las aprietas, pues eso es que uno tenía que tostar el maní y revolverla y otra vez darle a la piedra. O sea que habría que moler antes, Claro, había que el moler maní el maní y y el tostar maíz. el maíz, sí. El maíz había que tostarlo Había que tostar el maíz, se molía y ahí y se mezclaba ya se mezclaba con el maní. Y otra vez había que molerlo para que quede más fino. para que quede más fino, sí. Y sal frita que comían mucho, ¿o cómo es? Así pues para la semana, para los trabajadores. Para los trabajadores. Sí, que él cogía destajo y ahí ya tenía que darle café a los trabajadores. ¿Y a ustedes tocaba darles los 3 golpes o cómo? Ay, sí, Café, sí. almuerzo y merienda. sí, así hacía mi mamá. Y todas mejor Claro, en todas, ya aquel cuando- tiempo era sí, que había que dar las 3 comidas, sí, ¿no? las 3 comidas les daban ante los A los trabajadores. trabajadores. Y a las 6 de la mañana te sentado en la mesa. Y para Ya eso ahora ya no. había que levantarse a qué hora. A las 5 de la mañana se levantaba uno según lo que tenía que darles desayunar a los trabajadores. Había que levantarse a las 5. ¿Y cuántos trabajadores tenía su papá? Y a veces hasta 12, 15 trabajadores. Cogía destajo él y se iba con los trabajadores. ¿Qué tenían? ¿Casa grande ustedes? Sí, antes la casa sí era grande. Ahí donde mi hermana, la señora María. Ah, ya. ¿Y ahí qué era? ¿Casa de altos o cómo? Sí, alta era la casa. Ya. ¿Que tenían un salón grande? Sí, el corredor un grande. ¿Y ahí dormía la gente o como en petate o como? Claro, eso sí había, eso. No, y los trabajadores llegaban todos los días. Ah, llegaban de afuera todos los Ah, sí, días. todos los Ah, días. ya, no es que iba a Charapotó No, no. y traía, no, venían de aquí mismo, Venían cerquita. por aquí mismo. Y venían así gente de Charapotó, pero había como, no tantos que venían, pero sí había, muchas veces venían, pero poquedas. Tenían unos 3, 4, Ya poquitos. ya poquitos, sí. Y ahí con mis hermanos que ya iban creciendo, también nos iban mandando a trabajar. Claro. Ya, ya, ya. Era la vida de antes, de vivir así en el campo. ¿Y la casa entonces de su papá? ¿Qué tenían? ¿Algún altarcito? Ah, sí. Sí tenía así en la esquina un altar, sí. ¿Y qué santitos tenía su papá? Tenía San Pablo, Cristo, San Antonio, por ahí, sí. ¿Alguna virgencita tenía también? La Virgen de Guadalupe, la Virgen De Cristo y la de sí, la Dolorosa. la Dolorosa. Sí, así. Ya, ¿y su papá hacía algún velorio? ¿O su Sí, mamá? tiempo de San Pablo. A San Pablo le Ajá, hacían. tiempo de San Pablo, así. San Pablo era bien respetadísimo, Sí. ¿no? Y él se acostumbraba a hacer el 3 de julio, hacía la fiesta de San Pablo. ¿Y que era una noche o Sí, una noche. una noche? Sí, una noche. Que mataban chancho. Sí, cuando había chanchos y no gallinas. Ya. ¿Y que traían guitarristas o cómo? Ajá, ¿Quién? sí. Y a veces nomás él decía es velorio y era velorio. Ah, ya, ya. O sea que no era bailable. Así, no. Si era velorio Era así nomás. velorio, era velorio. Nada de música, solo Nada. rezar y nada más. Pero sí rezar y comer, ¿no? Y También. rezar y comer. Café antes, dándoles café a la gente. Que la chicha, algo, todas esas cosas que Claro. se usaban antes. ¿Pero buscaban padrinos o no? No, él no. Él no buscaba. Ahí nomás él hacía hacer dulces, ahí todo Todo se hacía en la casa. salía de la casa así. Ya. Nos
salía de la casa. San Pablo le hacían entonces. El 3 de julio le hacían. Sí, el 3 de julio le hacía. Y no había más velorios para otros santos. Su Para San mami, Antonio a veces, A sí veces. nos reuníamos así entre familias. Ella no hacía para todos. para todos, sino solo entre familia. Sí, entre familias. Ujú. Muy bien. ¿Y sus papás sí las dejaban salir así a fiestas, a bailes o no? Sí, los llevaban ellos. Ellos salían y los llevaban. Tiempo de San Pablo los llevaban para abajo, Rimariano, donde había las fiestas, él los llevaba. Y después de salir, sí nos dejaban salir así con los hermanos mayores ya, y ahí nos íbamos. ¿Y en qué se trasladaban así? A pie. Caminando. Ajá, a pie. Sí. Sitio ahí al frente, más acá de la capilla, había una señora que celebraba San Pablo. Ahí eran 3 días. Nosotros los 3 días nos íbamos. Él nos llevaba y nos traía a la mañana, ya al amanecer, a las 4, 3 de la mañana nosotros llegábamos a la casa y a las 11 otra vez nos llevaba. A almorzar hasta las 4 de la tarde ya íbamos subiendo otra vez. Sí, sí salíamos. O sea que a San Pablo sí tenían devoción. Sí, él sí. Tiempo de San Pablo los llevaba. Navidad, sí salíamos así, él los cargaba. Pero eso sí decía, vamos a tal hora. Ya no les voy a estar diciendo, vámonos. No, si ustedes saben la hora que nos venimos, yo le aviso a tu mamá y ya. Mi mamá decía, vámonos, y nadie Ya. decía, espere un ratito, sino que todas queríamos regresar. Teníamos que bajar cuando ella decía, vámonos y ya. Nadie, no como ahora dice, ay, espérese un momento, que más ahorita nos vamos, que no he bailado. No, antes no. Nos llevaban y decía tal hora, a las 3 de la mañana nos venimos, a las 3 teníamos que estar pendientes de bajar y venirlo con él. Así era, así nos criamos nosotros. ¿Y en su familia no había ningún músico, algún hermano de usted? O No, el papá, no. no, Nadie. nadie, No eran aficionados a la guitarra. no, de ellos no. ¿Y en la casa que tenían un buen horno? ¿Cómo? Ah, sí, en orden. ¿Y cómo hacían? ¿Derretían, por ejemplo, manteca Claro, para guardarla para para el invierno? guardarla en invierno, sí. Porque eso sí, él, todos los domingos él le llamaban el carnicero, porque él de todo por allá le encargaban. El día sábado venían a encargarle la lista de carne, él se iba a San Isidro, entonces en un caballo, y entonces él venía repartiendo la carne. Y ahí nosotros traíamos la manteca, y si no, engordaban chanchos y ahí mismo para guardar manteca. Ya, ¿y la carne que traía su papi, cómo la conservaban? ¿O la gastaban el mismo día? No, se guardaba en vinagre. Se abría. Se abría, ¿no? Sí, bien abiertita la ponían en vinagre. ¿Y dónde la ponían? En bandejas de olla. Pero de barro. Sí, de barro. En esa olla las cogían y la tapaban con una hojita verde, ahí ya con vinagre. Con vinagre, ¿no? Ajá. Vinagre de De guineo. guineo, sí. Así se conservaba la carne. Ya, y eso le servía para toda la semana y Sí, hasta el y- miércoles. Y volvía a él a salir para no tener muchas cosas así. ¿quién hacía el abrir la carne y el...? Porque no todo el mundo tiene buena mano para... Ajá, no, sí, mi mamá. ¿Su y ya mamá la sí que- tenía buena mano? Sí, y ya cuando íbamos creciendo ella nos iba enseñando y también íbamos guardando las cosas. Ah, o sea que todas han Ajá. sabido Sí, tener buena mano. ¿Y luego para sacarla cómo hacían? ya ¿Con, toda... con cucharita o cómo? Sí, con las cucharitas de mate. Pues no tocaban la carne, ¿no? No, nomás se sacaba pedacito que se iba a hacer. Es porque se ponía la carne, se ponía una capa ahí de hoja. Ah, capa y otra, capa. Capa y capa. Ya, o sea que Entonces ponían íbamos sacando la que se iba. la que estaba encima. Sí, así es. Ya, o sea que era por capas y ya sabían que el lunes, Sí, martes, claro, miércoles. así es. Ya. ¿Y qué le ponían? ¿Solo vinagre
de guineo también le ponían ajo, cebolla. El ajo o el oreganito. Ah, el El oreganito, comino, el así comino. ya nomás se le tiraba el comino por encima y ahí ya cortía. Y eso, sanito, sanito, ¿no? Sanito, sanito. Sí. Toda la semana. Toda la semana. No cogía mal olor, ni mal sabor, Nada, nada. ni mal aspecto, nada. Nada, nada. Se conservaba bonito. Se conservaba bonito. Ya, y en la manteca también solían meter longaniza, Claro, rellenas. todo eso ahí. Y todo eso ponían en la manteca derretida ahora. Sí. Y si no Guardado. lo ponían en los chicharrones, quedaba así, Ya, tapadita ahí con las hojitas así. ya, Ahorita conservaban las longanizas. ya. Porque en su casa sí derretían la manteca Ah, sí. del puerco, ¿no? Porque Sí. eso, para tenerlo para invierno. Y Claro, ahí sí, así se hacía. aunque en aquel tiempo tampoco no había muchos fritos, ¿no? No, En la cocina frito. más había asados y Puro asado, sí. pues no se freía tanto como ahora, ¿no? Y si era un maduro teníamos que asar. Si era un verde teníamos que asar. Claro. No como ahora que Y la manteca se usaba sobre todo para el arroz, ¿no? para el arroz. No para freír cosas. Sí. No, no. Y sabía bien rica, ¿no? Sí. El arroz, Para la manteca, para el arroz, para hacer las tortillas, porque antes rayaban el maíz y ahí nos levantábamos a rayar maíz y escupe la carrina en la bandeja de manteca. ya. O sea, Porque también antes para las tortillas también la manteca. Sí, para las tortillas la manteca. Y claro, es que anterior también pues yo que sé, no había balanceado. Entonces, claro, todos los animales comían solo cosas naturales y por eso también yo creo que por eso también se conservaba mejor la Ah, carne sí. anterior, ¿no? Que no tenía tanto químico la carne No, y ni la manteca, ¿no? Que comían los chanchos solamente, el maíz El y maíz. zapallo. eso es, puro Sí. maíz, puro zabapa y la lavaza o lo que sea. Eso es lo que se recogía de la lavaza, es verdad. Y nada ahora más. no, pues y ahora, Ahora que es- balanceado ya no creció un Ahora puerco. no sabemos lo que comemos. En fin. Bueno. Pues también en el cordel ponían Ah, sí. a secar, a ahumar. Carne, las longanizas, todo eso en el horno se ponía un cordel y todo. Mucha gente todavía usamos, pero yo aquí todavía uso. También usa el cordel todavía para ahumar. No es que la carne ahumada es buena. Sí, todavía usamos nosotros Ya. aquí. En el cordel encima del horno. O sea que todavía usa el horno usted. Sí, aquí sí. Todas tres de mis hermanas. Todas Ahí tienen arriba horno. y aquí y yo. Sí, todas tenemos horno. ¿Y que lo tienen aquí arriba? O... Sí, aquí adentro. Aquí Ya, adentro. qué bien. Yo, cuando nos pasamos aquí, yo me hice el compromiso y vivía para las brisas. Ah, ya. Entonces después nos venimos para acá, ya hicimos aquí esta casita y mi hijo me hizo un horno de latoncito de caña y todavía lo tengo. Ya. Ajá. Ahí hacemos los bollos Claro, sí, el horno es interesante. y todavía usamos horno por aquí. Y dígame, las ollas de barro, ¿cómo conseguían ustedes? Hasta mi mamá se las hacía. Pero su mamá hacía ollas de barro. Ajá. ¿Y dónde buscaba ella el barro? Y así buscaban así en los barrancos, así. En los como barrancos. En los barrancos antes sacaban barro. Sí, porque no todo barro es... No, pues. Ya. ¿Y ustedes aprendieron o no aprendieron? ¿O aprendieron y olvidaron o cómo? No, sí, entendamos, no, que ya ahora no hay barro. Pues bueno, por aquí ya no. Hace como unos 2 años, por allá abajo, encontramos un barro. Pusimos a escarbar y eso chispeaba. Ah, Cuando ya le ponían la candela a quemar. Ya no Ya. seguimos haciendo, ya no. o sea que ya no servía ese barro. Ya no hay. O sea que se Después aprendieron. esas cosas de mate, esas cosas sí usamos todavía. Ya. ¿Y qué tipo de ollas hacían ustedes? ¿De cualquier tipo? O sea, de Así es. ollas Los pequeñas, comales, sí. tamales, Sí. de todo. Las tiesteras que llamaban antes para cuando las señoras daban a luz, les ponían brasas y esas Ya, cosas. también, Todo para eso mi el mamá hacía. saumerio, para Sí, saumar. para saumar.
Ya. Pues sí, interesante. ¿Y su mami que dio a luz Todo es normal. normal, pero solita o con partera? O con... Ah, decían ellas que habían unos partos que solo, y si no con la suegra, con las cuñadas, las vecinas por ahí la ayudaban ya. Ya. Eso sí, que ahí buscaban una persona que la tuviera cuidándola 8 días en la cama. Cuando Claro, daban claro. a luz, antes así era. Claro, antes era 8 días y luego 40 días, ¿no? Sí, 40 días estar Ahí, cuidando. estar bien cuidándose. tapaditas, sí. Sí. O sea que entre familias se ayudaban, ¿no? Sí, En los partos. así era. Ya. ¿Y usted cómo conoció a su marido? Él era de aquí mismo del sitio. Él era de aquí del sitio. Y así como siempre íbamos a donde ellos venían acá también. Y así nos conocimos. Pero sus papás no sabían nada. Sí, porque eso sí, yo siempre estuve pendiente de que no ocultar nada. Yo le decía a mi mamá, la mitad me dijo esto, el otro. Lo que mi mamá más decía, lo que usted tiene que hacer es cuidarse y saber con quién se van a comprometer. Eso les aconsejaba a su mamá. Sí. Muy bien. Tuve 3 hijos, nunca me limpié, nunca tomé nada para cuidarme, nada de eso. Así nomás. La última hija que tuve fue ella, dos, una se me murió y después nació ella. ¿Los De 3 son 26. mujeres o Nomás tengo 2 varones. 2 varones? y una mujer? Un varón y una niña. ¿Y nietos cuántos? Tengo 5. Del hijo varón tengo 2 niñas mujeres y un varón. Y de mi hija tengo 2 varoncitos. 5 nietos tengo. Ya. Te decía que su papá, su mamá sí le llevaban en Navidad a los chigualos. Ah, ¿no? sí, sí. ¿Y cómo hacían eso? ¿Cómo, que era sábado a sábado o...? Ah, no, nos llevaban en el momento de que era Navidad, el 6 de enero, para 2 de febrero, así. Ya. O sea que sí salían algunas veces. Sí, ¿Y les gustaba cantar o claro. Nos gustaba cantar. Y a mí me gusta cantar todavía todavía. le gusta Cuando salimos, porque ya ahora casi no salimos así a andar. Casi no hace la gente. a los chigualos? Ya ahora nomás, medio por ahí es que empiezan a bailar, ya no cantan, ya no hacen esos juegos que ruedas. hacen las ruedas, ya eso ya, Ya no no, hace. eso ya se terminó, ¿no? Ya se terminó. Y eso era, sí era bien divertido, ¿no? Eso era divertido, ya que uno decía un verso, el otro otro. Le contestaba, así y se luego era algún contestaba. verso chocante, Ajá, ¿no? sí, así era. Y ahí pasaban ustedes divertidos, ¿no? Sí, estaba muy divertido. Y que teníamos que salir abajo de Mariano. Por aquí abajo hay una señora que hacía, ya falleció. Pero así íbamos nosotros. Y les gustaba cargar a las fiestas. Ya, y cantaban chigualos y luego a Claro. la rueda. A la rueda, Ya. que antes sí se hacían, ¿no? ¿Y se acuerda usted de algún chigualo para que nos cante? ¿Sí? Sí, se acuerda Sí, me de... acuerdo. A ver, Los diga- versos. Claro, Los pues, versos. cántenos algún versito o recite. ¿Ya? A ver, Yo le canto. Me acuerdo. haga acuerdo y cante. Foquito, foquito, que encendido está. Foquito, foquito, que encendido está.
Levántese niño, que hoy es Navidad. Levántese niño, que hoy es Navidad. Muy bonito. Poquito a poquito. Qué bien. O sea que sí ha sabido usted cantar y recordar. Todavía sí. Aquí ya tenemos como 4 años que tenemos el niño Dios. Ah, ya, aquí en la casa. Sí, aquí en la casa. Tengo un niño Dios pequeñito. Aquí nomás nosotros, con mis hermanas nos reunimos, no salimos a ninguna parte, nos reunimos aquí. Y ahí le cantamos al niño. Ya. No me traigas ahí que vienen. Ya, ¿y vienen también otras personas o No, solo de la familia? solo ellas aquí que vienen. Ah, ya, ya. ¿Y qué es el día del 24 o Es más que días? sí, porque casi no salimos ahora. Ya. En ese tiempo ya no hace la gente por ahí. Pasamos por aquí nomás. Ya, Sí, porque capilla por aquí cerca, ¿dónde hay? abajo en Tutumbe. En Tutume, ¿no? Sí, en Pero ahí no hacen novena de Navidad. Sí, ¿o sí hacen. Sí hacen la novena. Sí, así. Pero siempre la hacen que no caiga en la misma noche del 24. Claro, claro. Sí. Claro, para que el 24 cada cual. Cada cual haga su... Busca. Sí. Ya. Y así nosotros nos pasamos aquí. El año pasado pasamos aquí en Navidad. Y para Año Nuevo pasamos allá en mi hermana. Ya. Así nos unimos aquí. O sea que se juntan aquí todas un día Sí, y luego para Año Nuevo allá. para Año Nuevo Sí, allí. allá donde la señora Mariana. Donde vive Panchito. Allá nos pasamos. Qué bien. Y ahí cualquier cosita nos hacemos para pasar la noche. Claro, hay Una cena, un pollo, qué sé yo, así. Cualquier Claro, cosita. cualquier ahí. cosita, ¿no? Sí, ahí pasamos. para pasar ahí en familia. Sí, en familia. Y en la Semana Santa, ¿qué comidas no me ha preparado? Antes. Sí. Antes cosas. Que ya que las yucas, que la ensalada de choclo, que las coladas, esas que hacían antes, que la cola de video, que de zapallo, amote. Y en Semana Santa, pues cada plato tiene su Historial. historial, sí. Ya que la yuca, que la papa, que el fideo, que la haba, que el frijol. Todas esas cosas se preparaban. Picante. Sí, por los picantes de yuca, Torta de maduro. las tortas de maduro, que de yuca, tantas cosas. Pero todavía nosotros, cuando tenemos como ahora, pues casi no se cosecha, todos al comprado, lo vamos nosotros así. Porque mi sobrino aquí, él siembra y hay choclo y así todos hacemos. Para reunirnos nosotros ahí, total. ¿Y usted sí era creyente de eso que decían que si se bañaban se convertían en pescado? ¿O no creía? Como antes pues nos enseñaron la mamá, el papá nos decían, no se bañen a tal hora, tienen que rezar, poníamos flores al altar de los santitos, ahí nos ponían a rezar, y ahí ya se pasaban en la comida, tantas cosas haciendo, nunca nos bañamos el día viernes, principalmente el día viernes. Porque ellos decían así, pues ya uno tenía que hacerles caso. ¿Y qué leyendas les contaban del diablo? Sí, que uno se hacía pescado, que la piel se le hacía como escame pescado, todas esas cosas decían. Entonces ya... ¿Y picar? ¿Tampoco podían picar o cómo? En Sí, Semana Santa. eso sí, el día jueves todo dejaban porque respetaban más aquí el día viernes, eso de picar, de cortar, de todo dejaban casi Hechito ya. hechito, sí. Cortar verde, que cortar la yuca, todo el día jueves ya se dejaba. Miércoles preparar. Lo único que se iban a coger era los frijoles de mañanita, eso se iban a de mañana para decir, que estuvieran frescos. Que estuvieran frescos. Ajá.
Y en Semana Santa no les hablaban de cuidado con el diablo, no. Ah, sí, no- decían, no digan eso, no digan malas palabras. ya, y les contaban cuentitos del diablo, de que se ha aparecido, que no sé qué, que no les. No, eso nos decían No. nomás que no digan malas palabras, que se cuiden, que no anden afuera, que el diablo andaba suelto, que cuidado, esas cosas así nomás. Y no les contaban que había aparecido por ahí en un caballo con. Así decían que había que cuidar las rudas, que no Eso, sé- la sí, ruda, ¿no? las Que rudas, florecía sí. a las 12, ¿cómo Sí, decía? a las 12 de la noche, que no anduvieran, que andaba suelto el diablo por cogerse la flor De la ruda. de la ruda, del higuerón, todas esas El cosas higuerón decían. también. Ya. Y en los tiempos de antes, así cuando había un enfermo, ¿cómo hacían para trasladarlo a un centro de salud? Y ahí pues, cuando era demasiado, pues en las hamacas, preparaban una hamaca en caña y ahí lo sacaban, cuando era demasiada enfermedad. Porque si una enfermedad sencilla, cogían montecito por ahí, antes había las dolorinas, las mejorales, ya por ahí ya le daban una pastilla y ya está. Y si no usa un mazo, que por ahí una herida, cuando eran muy enfermos, ya sí los ya sacaban en hamaca. ¿Y entre cuántas personas A cargaban? veces había gente, a veces habían 6, 5, y así el uno cargaba un rato y el otro rato. Así andaba. Pero a la demás que sí había gente, porque aquí la gente siempre ha sido unida. Si hay un enfermo, ya vienen, le están preguntando, algo así. Pero aquí lo sacarían para San Vicente o para San Isidro también. A San Vicente, A más San era Vicente Bahía. más, ¿no? Porque había más Claro, más atención en San ciencia. Isidro. A veces no había Más ni era doctor, Bahía. ¿no? A Bahía o a Chone los trasladaban. Ya, y ahí por aquí pasaba el carretero, ¿no? Claro, Anterior, pues antes, ¿no? sí, por aquí Por era aquí la mismo, vía. ¿no? Por Esta aquí era la era la vía. vía. La vía San Vicente era por acá. Sí, pues por allá en la mesa le llamaban por ahí el 8 y ahí pasa este carretero. Todavía pasa gente por ahí. Y por aquí también. Pues no existía la vía Pequigua, ¿no? No, pues ahí todavía no. Sí, porque los de Pequigua dicen, eso contaba Vilma ahora que viniendo en el carro, que tenían que venir aquí al relleno Sí, y a ahí, coger el turno, porque solo había un turno. sí, ese carro le llamaban la Amazona. Amazonas le La llamaban. Amazona le llamaban. Que salía temprano, ¿no? Sí. A las 5 de la mañana, 5 que de la había, mañana. que había que estar aquí tempranísimo, porque Sí. si no, Se quedaba. se quedaban y vuelta hasta el día siguiente. Hasta No el había día más turno. siguiente, y si no busque a caballo para ir hasta afuera. De invierno era peor. Hasta Chita, ¿no? afuera, Bueno. Chita. Y era la vida de antes. Y antes que existían los celulares, ¿cómo hacían para comunicarse con familias de otros lados? Antes había líneas telefónicas. Antes esos teléfonos ponían un cable de aquí a San Isidro. Como ve ahora los cables de la luz. Así había por aquí. Que eso tenía al final Roberto Reunera. Ahí teníamos un teléfono, pero era por línea. Un cable. Un Era cable. un cable. Sí, era un cable. Y se comunicaba con San Isidro o también con San Vicente. ¿Cómo? Sí, San Isidro. Con San Isidro más. Era San Isidro que llevaba esos cables. Y si no, por radio, ¿no? Anteriormente radio, claro. los comunicados eran por. Por radio, y si no escribían una carta y pasaba alguien, pásenle a Planetal. Esos, Los papeles, así Con había. papeles, ¿no? Sí. como los enamorados también. Como con- los enamorados cuando con se papelitos, escribían. ¿no? Sí, ya. así es. Pero también yo me acuerdo que era por Radio Libertad, Sí, ¿no? Radio Libertad y La Voz en los La Caras. Voz de los igual, Caras en al Bahía. último en Bahía, sí.
comunicado para fulanito de tal en el sitio mono de la parroquia Loy Alfaro, lo que Y sea. donde quiera eran los comunicados. Y este comunicado, por favor, los vecinos que escuchen, que le digan al interesado, al ¿no? interesado, al que era. Hasta, me acuerdo, hace como unos 30 años usaban esa radio. Un sobrino mío se fue de viaje a las 3 de la mañana a alzar guineo a Santo Domingo y tuvo un accidente y se murió. Y por la Libertad llamaron. Unos amigos lo conocieron, llamaron a la finca donde un hermano mío y de allá llamaban. Que se acercaran que fulano de tal había fallecido en la Loma de la Crespa. En la Crespa murió. Sí, en un accidente. Y entonces de ahí, yo vivía bajo en la Marne cuando una señora decía, comadre Ercilia, le digo, mande. Dice, prenda el radio, dice, que están llamando, dice, a don Leonardo, dice que ha muerto el Rinau Magno. No puede ser, yo si salió ahorita a la madrugada. Y eran las 6 de la mañana y ya avisaban. Fue muy desviado ese carro. A las 3 que salió ya iban llegando al carro cuando falleció. Sí, los accidentes son en un minuto. Sí, rápido. Entonces ¿Eso? de ahí por la radio me acuerdo que ya de ahí no escuché nada más un comunicado. Ya llegaron los celulares, tantas cosas. Y ahí Sí, pero los comunicados sí funcionaban. sí funcionaban. Y todavía Sí, hay llegaban, avisos sí. por la radio, todavía Funciona. ya hacen saber cualquier cosa. Saben por la radio. Sí, yo me acuerdo de unas monjitas que vivían en Perú que siempre decían lo mismo, ¿no? Que por la radio comunicaban que han llegado las monjitas a tal parte, que por favor que bajen las acémilas a recogerlas. Así era antes. Claro, así eran los comunicados. Si ya una persona iba a rezar cuando un fallecido, ya llamaban por la radio. Esperan en tal de entrada que ahí va la rezadora para poder rezar. ¿Y aquí quién era rezadora? ¿Aquí en el relleno? Y por aquí siempre ha estado la señora auxiliadora. Auxiliadora. Y también una señora de las Marques también rezaba. También era. Sí, ella rezaba. Auxiliadora que ha sido catequista muchos años. Ah, sí. Ella sí. Por acá abajo, Rimariano, también había una señora, pero ya falleció, el año pasado falleció. Esa señora siempre había un finado, allá estaba. Allá estaba, Ujú. rezando. ¿Y con los finados cómo hacían anteriormente? Porque ahora pues la funeraria se hace cargo de Sí. las Y cosas, ahí, pero anterior ¿cómo era? con velas y lamparones de caña, la gente antes usaban esos lamparones de caña y ahí ya con eso estaban, no había ni motor, ¿Y nada. cofre cómo hacían? Y lo hacían hacer. Lo hacían hacer al momento, ¿no? Ajá, Ahí se le hacía. así se le hacían. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en fama de cura, ahí le ponían incluso bonito con tachuelas de color, Sí, de así era que doraditas, le ponían antes el nombre con tachuela. el nombre con tachuela. Sí. Y ahí le ponían el color que querían, pero más usaban la gente blanco. Blanco. La tela blanca para forrar Los cofres. los cofres, sí. ¿Y cómo lo velaban? Bueno, se hacían los salones grandes antes en las casas, Claro, pues, para, entre ahí otras le cosas, ponían unas para los bailes y velitas. para los finados, ¿no? Ujú, así Para es, poder velarlos. para poder verla. Y ya pues si como las casas antes eran grandes, Claro. súbalo arriba y suba y baje, si está muy... Ya el que velaba un rato ya bajaba y subía otra persona a velar. Ujú. Yo
Y anterior además se velaba Claro. en serio, quiero decir en serio, Sí, porque era ahí que anterior eran adelante, 9 noches completas, ¿no? 9 noches completas, rezando arrodilladitos. Sí, eran los rezos que usaban por aquí cuando nosotros salíamos los velorios. Arrodíllese ahí para que recen. Y además le hacían asustar a uno, que si no vas el finado va a venir a... Sí, te coge por por ti. el camino. Sí, ¿verdad? Eso siempre se decía, hacían asustar. Así hacían. Si vos no vas al velorio, más luego te llega al final. Decía. Corra la gente a velar el final. Y rece y a cada ratito hágase su tacita de café para que le brinde a la gente. Claro, claro. Lave, traste, porque no habían esas cosas de plástico como hay ahora, desechable que ahora hay. Antes, no. Claro, antes había lo que había, que Antes lo era que había poquita cosa. poquita cosa que Y la loza tacita, poca, a veces solamente sí, lo que uno tenía en la lo de casa, barro, ¿no? el barro, los platitos de fierro, esas Eso. cosas eran que se usaban, y ahora ya no, y ahora hay Puro plástico. puro plástico. Muy bien. ¿Qué más preguntitas? A ver. De artes, entonces, ustedes dicen que las ollas de barro sí, eso su mamá sí hacía. Sí, ella sí Ollas de hacía, barro. sí. Luego, costura y cosas de esas, A mano, a mano, a mano. cosían Mano, ustedes. sí. Ella misma cosía los vestidos para nosotros. Que eso anterior era más difícil porque había Claro. menos ropa. Menos ropa. Antes la ropita era de lencillo, y tenían una tela Y el lencillo. y ahí nos hacían la ropita. Y se redaba de unos hermanos a otros muchas Sí, veces, ¿no? Sí, todavía se le daba. La que se le quedaba la más grande va para la pequeña. Y los zapatitos Y y... lo mismo hacía estos zapatitos así. No. Lo que le quedaba a la una va para la otra. Ujú. Mamá tejía alforjas, mamá tejía esos petates. Eso sí, ninguna creo que nosotros aprendimos. No aprendieron Eso sí, no esas aprendimos artes. ninguna. No. Una sobrina sí que vive más que ella sí. Ella sí Ella tejía aprendió. petates. Ella sí aprendió. Su mamá le enseñó Sí, pero nosotros ninguna. Teníamos ahí delante, la pero profesora y nunca No. nos pusimos a hacer, ni ella decía ella lo que se dedicaba a hacer y ella era la que hacía. ella hacía. Ajá. Y hacía petates de todo, o sea, de una plaza, de dos, Sí, o cómo. así, esos sombreros, ella los tejía. ¿También los tejía sombreros? Sí, nomás sí. Por eso es más complicadito. Sí. Pero ella no, ya que sabía rápido, ella tejía así. Él se ponía a tejer la trencita, y después iba pegándola y con la aguja, como antes no había esas máquinas, Claro, con la claro. aguja ella los armaba. Muy bien. ¿Ustedes les tocó hacer jabón también o no? Claro, eso sí me acuerdo, todavía nosotros los acordamos. De coger piñón, lo poníamos a hervir, después lo cerníamos en un lencillo, otra vez lo secábamos, hasta que se hiciera bien durito. ¿Qué le ponían? ¿Sillo rojo o no? Así, ¿O lejía? así pues el sello rojo, sí. Sí le ponían. Ajá. Eso mi mami nos enseñaba, nos poníamos en una batea y ahí nos iba trazando. Un pedazo para cada uno.
Y eso se usaba más que el jabón azul que hay ahora. Era, Claro, es que anterior sí, tampoco es que había no había de esas cosas. ni cepillo, ni, Diego, creo que va a ni haber lejía, cepillo. ni que cloro. cloro, nada de eso. ¿Y qué hacían? ¿Con tusa a lavar o cómo? Sí. Entonces, si no era estrella, Así es, a restregar, a restregar. a sangrar, ¿no? Porque eso hacía. Sí, así a uno se les dañaban las manos. La mucha lejía, Mucha lejía, claro. mucha lejía. ¿Y qué se iban ustedes al río a lavar o cómo? ¿Está cerquita por aquí el río? ¿No? No, vamos en Tutumo. En Tutumbi. No, pero nosotros aquí subíamos agua. En burro lo subíamos en unos canutos de caña, subíamos en barriles. Ahí llenábamos todo y ahí después ya empezaban a lavar. O sea que subían el agua hasta para lavar también, ¿eh? Hasta para lavarse. Ya. ¿Y qué? ¿En marimbas o En marimba, después mi papá compraba esos barriles de pechiche o de de qué? pechiche, sí. Y había unos tachos así de pechiche, ellos mismos los armaban. Esas pipas les llamaban. Pipas. Ahí llenábamos el agua. Ujú. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo estamos de grabación? 57 minutos. 97. Bueno. Pues usted con sus abuelitos tuvo rozamiento o no? ¿Sí los conoció? No, casi no, cuando pequeña. Cuando pequeña sí, Pues sí, pero casi después ya más grande ya no. ya más grande no. Ya no. Porque ellos vivían lejos por allá, Cucuy. En un Ah, sitio por que- Cucuy. Sí, ellos vivían por Boyacá y eso casi nunca Entonces no coincidían mucho. no conseguimos mucho, nunca Ya, fuimos casi tan cerca como ellos. ya. Y dígame una cosita, la opinión que usted pueda tener. ¿A usted qué le parece? ¿Anteriormente había más machismo que ahora? Claro, más seriedad había antes, Pero, ¿cómo era la cosa anterior? porque a la final hacíamos caso a lo que los papás nos dijeran. Ya, Pero ahora no, pues hay padres que dicen una cosa, el hijo le va más adelante que el padre, que la madre. Entonces por eso pienso yo que antes era más. o sea, había más, yo qué sé, educación, obediencia, Claro, eso es muy pero también porque los padres eran más estrictos. Sí, pues. Porque hoy día no se puede pegar a nadie. ¿no? Claro, se puede pegar. ¿Ustedes tenían bollero en la casa o no? Claro, mi papá sí. Pues. Sí tenían. Mi papá tenía Y, dinero. pero lo usaba. ¿o Y no? debajo del petate, decían la gente antes, ahí los tenía en la cabecera. En la cabecera. Ajá. ¿Pero lo usaba o no? Sí, los usaba. Ah, sí, ¿eh? Sí, Y eso era duro, ¿no? O era quiere decir duro, que sí. aguantar los bollerazos. Ah, tres bollerazos, vaya a hacer lo que no le convenía. Pero eso era cuando ustedes eran Claro, traviesas. pero ¿o cómo? no, casi nunca nosotros no. Me recuerdo que casi nunca nos castigaba así. Porque nosotros ellos decían, al menos mi papá nos decía algo, decía, vaya si no le vaya a pegar. No, Ya, les avisaba. sí, les avisaba. Nunca tampoco tuvimos llevarle la contraria a él, nunca. No, nosotros no. Y su papá y su mamá se llevaban bien. ¿Así? Delante de ustedes no discutían. No, Nunca, nunca. nunca. Ya. Sí, se supieron llevar bien. Mi papá tenía 2 niños en otra señora. Y mi mamá siempre los cuidaba a ellos. También a ellos. Y se llevaron bien. Ya. Y a todos los fallecieron. Todos dos fallecieron ya. ¿Y
su esposo? Él falleció. También falleció. ¿Qué enfermedad? Él era diabético. Ay, Se infartó. qué malo es. Se infartó. Sí. Le dio un infarto. ¿Y qué le Sí, ya él tenía una en los pierna. pies? Le habían cortado. Ah, ya le habían cortado. Sí, él tenía como 3 años con el pie Cortado. sí. Es que la diabetes es, si uno no se cuida, ¡bah! Eso no perdona. No, Y la alimentación, claro, a veces uno no puede cuidarse bonito. sí. Y él falleció en Chone, En Chone falleció. en seguro. Tenía seguro campesino. Ya. Falleció por ella. ¿Y qué tiempo tiene que ya falleció? El 19. 19 años ya. No, al 19. El año Ah, el año Ah, en 19. 2019. 2019. 16 años ya. Oh. 16. Pero usted está bien acompañada aquí, ¿no? Sí, con mi hija. Con su hija. Sí, ella estaba aquí desde que se comprometió vivir aquí con Y don... Su ñaño me ha dicho que es el que está en diálisis, ¿no? Ah, sí, el preso. No iba un señor ahí. Francisco, ¿no? Un moto ahí. Todos iban, ¿no? Sí. Un señor y una mujer. Ah, entonces no iba. Porque ya casi las 5, que a veces no hay moto allá. Que hay que venirse a pie o alguien espera por ahí que lo traigan, a veces lo van a ver de acá. Ah, ya. A Francisco, dices. Así, a Él él. vive aquí. No, allá arriba en la tercera casita. Ah, ya, arriba. Sí, Vive Francisco. Ya. Muy bien, pues entonces nosotros vamos cerrando la entrevista, agradeciéndole. Igual nos ponemos aquí para salir un ratito en la... ¿para? Para que también nosotros salgamos. No se mueva usted. Nosotros nos ponemos aquí. Eso es. Y entonces, bueno, pues le agradecemos mucho A usted también, padre. el que haya tenido tanta paciencia con nosotros. No se preocupe. Y nosotros que somos tan curiosos y tantas preguntas que le hemos hecho, No se preocupe, padre, porque Ya, pues. estoy disponible. pues le estamos muy agradecidos. Y- Igual también yo también estoy agradecido que ustedes hayan participado ahí de hoy día de Posada. Qué bien. Muy bien. Pues gracias. A usted, padre. Ahora le tenemos